Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca, de su espacio Tiempo de Reforma. Quisiera darle las gracias a todos los hermanos que asistieron, a los ministros también de Dios, que asistieron al seminario Salvos por Gracia o la Seguridad de la Salvación, donde nos pudimos gozar verdaderamente, hermanos, donde fue Dios el que se glorificó, el que se llenó, nuestro Padre, se llevó toda la honra, toda la gloria. Quiero darle las gracias también a los hermanos que, no pudieron asistir, que próximamente, pues en otras estaremos haciendo, por la misericordia de Dios, estaremos repitiendo el seminario en varios lugares. Estamos tratando de concertar los lugares ya, los días. Y bueno, aquellos hermanos que, aunque les pasé la invitación, que sabía que no iban a asistir, por su, lamentablemente, hermanos, muchas veces la religión es más fuerte, el peso del legalismo, de los esquemas religiosos, de los líderes, que tener que decir, wow, mira, ahí estaba el hermanito tal. Hemos visto, he sentido la necesidad en mi corazón, porque sé que hay hermanos que quieren escuchar este seminario. Voy a tratar de llevar gran parte de lo que enseñamos acá por este medio, para que los que quieran pues puedan degustar y puedan analizar sobre la seguridad de su salvación, hermano. A nosotros muchas veces nos hablan, se refieren a nosotros despectivamente, ¿sabes? Esos son los salvos siempre salvos, mira, los gozones, esos son los hermanos gozones. Y hermano, yo siempre les digo, claro que soy gozón, hermano, yo todos los días me gozo en mi Señor, en el Rey de Reyes, en mi Señor, en mi Salvador, en mi Redentor. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más, no hay nada que usted pueda dejar de hacer para que Dios le ame menos, Dios le ama igual. ¿Y cuál es el motivo de este seminario? ¿Cuál es el motivo de enseñarle a las personas que entiendan que no hay un pasaje en la Biblia? Cuando usted lo analiza, esa es la necesidad de estudiar también la palabra, hermanos amados, que lamentablemente el evangélico lee mucha Biblia pero no estudia. Y es necesario estudiar, es necesario conocer la hermenéutica, que es la ciencia de analizar correctamente los estudios, los textos bíblicos, aplicando correctamente la gramática, la exégesis, la teología exegética para la correcta etimología y la definición de los términos, conocer el contexto histórico, cultural, porque lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. En ninguna parte de la Biblia nos enseñan a leerla, nos enseñan a estudiarla. Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras. El término escudriñar en su figura de dicción tiene que ver con escarbar, con aquel que escarba para sacar pozos, para conseguir pozos de agua. En el Antiguo Testamento dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella se deleita de día y de noche, será como árbol plantado. O sea, mandan a estudiar la palabra, hermano. Y para eso nosotros tenemos que entender que el conjunto de libros fueron escritos en otra cultura, y que nosotros, para poder entenderlo, tenemos que ir a esa cultura para poder entender las cosas. Porque si traemos esos pasajes a nuestra cultura, descontextualizamos y desculturizamos el texto. Otra de las cosas que se tienen que entender, hermano, es que cuando usted está leyendo, los libros de la Biblia no estaban, cuando se escribieron las cartas, los libros no estaban canonizados, no tenían capítulos ni versículos. Es por eso que cuando usted comienza un capítulo leyendo, por tanto, así pues, de manera que, entonces quiere decir que lo que está leyendo allí está relacionado con lo anterior, y usted tiene que leer lo anterior. El libro de los Hebreos, para usted entenderlo correctamente, tiene que leerlo casi completo, porque es corrido prácticamente. En todos los versículos todos los capítulos comienzan diciendo lo mismo. Por tanto, así pues, de manera que, entonces usted tiene que ir relacionando para que usted pueda entender. Porque hay personas que lamentablemente, hermano, leen la Biblia a donde le cae.
toman un versículo y hacen una doctrina. cuenta, hay un cuento que dice que había un hermano que dice: Señor, yo voy a obedecer al pie de la letra, papá, todo lo que tú me enseñes hoy. Y abre la Biblia y lee donde dice: Judas fue y se ahorcó. Cerró. Y ay, Dios mío, vuelve a abrir otra vez y lee el texto donde dice: lo que vayas, veas tú lo mismo. Que voy a cerrar. Ay, Señor, confírmame. Pidiendo yo en estos tiempos, imagínate. O sea, ese es el problema, hermano, que tenemos mucho todavía Antiguo Testamento, mucha ley en la gracia. Y vuelve a abrir donde dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Hermano, la Biblia hay que estudiarla ordenadamente, leer su contexto para poder entender lo que dicen las cosas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esto, hermano? Porque muchos ministros incluso lo preguntan, ¿no? Oye, hermano, lo que pasa es que si nosotros enseñamos, yo sé estas cosas, pero si la enseñamos y si se enseña y la gente se va, bueno, hermano, si se va, se vayan, porque nunca han sido creyentes genuinos. Y ese es el objetivo de este seminario, hermano, de que usted sea un verdadero adorador, un genuino creyente del Señor. Porque le voy a decir algo, hermano, hay más gente amarrada en la iglesia, atados a una falsa santidad, ¿oyó? Que si por temor, que si se mueren se van al infierno, que si viene el Señor se quedan. Y eso los hace unos malos creyentes, unos falsos creyentes, hermano. ¿Por qué? Porque el motivo de su corazón no es correcto. Porque el motivo que los lleva a no errar, a no pecar, no es tanto el amar a Dios, el tratar de el propósito, la honra, sino el temor. Hay una materia en la teología que se llama martiología, que es el estudio, Dios estudia el corazón del hombre que peca. O sea, para conocer el corazón, ¿qué lo llevó a hacer eso? Y es por eso que usted ve en la Biblia Asa, un hombre llamado Asa, que tocó el arca y murió en el acto, y David tocó el arca en la misma manera y no murió. Vemos una Ananías y Zafiras cayendo muertos por mentir contra el Espíritu Santo, en ese entonces contra la iglesia, contra Dios, por un motivo incorrecto en su corazón. Había una plena transición allí entre ley y gracia, ¿verdad? Y vemos una mujer que, hermano, esto es tremendo, ¿sabes? Aparece en Hebreos capítulo número 11, en los héroes de la fe del Antiguo Testamento, por mentir, Rahab, la ramera. ¿Por qué? Porque mintió para salvar a los hebreos que estaban siendo perseguidos. Entonces, hermano, Dios se enfoca en el corazón del hombre. Y hay gente en las iglesias, hermano, que si, como dice mi maestro, uno de mis maestros, si no hubiera cielo y no hubiera infierno, no los paraba nadie. Y esto no lo hacen los buenos creyentes. Que usted sea un genuino adorador a Dios. No importa cuántos queden en la iglesia, pero que sepan que son personas que adoran de verdad, que se entregan de verdad, que ofrendan de verdad, porque el motivo de su corazón es correcto, que saben a qué han sido llamados, que conocen, que son llamados a establecer reino. Y ese es el motivo, ese es el propósito de esto. Entonces yo quisiera, pudiéramos estar empezando con textos, porque lamentablemente, hermano, ese ha sido el problema, ¿no? Que desde hace muchos años, el hombre en su protagonismo, o sea, ha querido ese es el sentido que se le da al hombre, de esforzarse para tener, el sacrificarse para tener, el esforzarse para tener las cosas, ganarse las cosas por sus propios medios. Entonces, hubo una doctrina establecida por Jacobo Arminio, un hombre que se levantó, pasó por encima de Hume, de Lutero, de Calvino, de Martín Lutero, ¿verdad? Y lanzó su propia exégesis, o sea, no exégesis de los textos, sino su propia interpretación, descontextualizó pasajes, y bueno, lamentablemente tenemos a la iglesia sumida, desgració la gracia. Y esto lo vamos a ver acá, tomando pasajes que incluso hoy en día son aquellos que, porque aparentemente, como lo dije en un momento, como no se estudia a profundidad las escrituras ni los textos, dieran a entender que se puede
comprometer o que se puede perder la salvación, pero que cuando analizamos los textos a la luz de esos contextos nos damos cuenta de que no es así. Uno de los pasajes, vamos a empezar con uno de los pasajes que es más utilizado para dar a entender esto, hermano. Hebreos capítulo número 6, versículos 4 al 6. Inclusive 4 al 8, dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque es imposible, aquí lo tengo mejor, porque es imposible que los que, noten el imperativo, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Note el texto recaer, el término, que muchas personas lo han asociado para decir que se descarrió. Ahí no está hablando de ningún descarriado y ya lo vamos a ver. Sean otra vez renovados, oiga, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada y recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobado, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Se ha enseñado, hermano, sobre este texto para dar a entender que habla del descarriado, que es imposible que... Y vamos a analizar exegéticamente el contenido de este versículo. Hermano, el versículo número 4 nos dice por qué es imposible. Aquí lo que está presentando son suposiciones negadas. Es imposible que una persona que haya nacido de nuevo, pueda volver a morir espiritualmente. Óigame, hay personas que han estado en la iglesia, han participado, han visto las cosas, han gustado de la buena palabra y se fueron y se apartaron y apostataron de la fe. Señores, esas personas nunca nacieron de nuevo. Lo primero que yo le quiero decir a usted, en la Biblia no dice que ningún cristiano es salvo, ni ningún evangélico, solamente aquel que está en Cristo. ¿Oyó? Usted puede haber vivido toda su vida en el evangelio. Y hay personas, hermanos, que vivieron toda su vida en el evangelio, nacieron de nuevo, gustaron de los dones celestiales, jamás conocieron la gracia no se les reveló. Es difícil. Por eso Pablo ora a los Efesios, capítulo 1, verso 15, para que le fuera dado revelación, espíritu de conocimiento y de revelación en el conocimiento del Señor. Pero vamos a hablar acá. Es imposible, hermano, que un cristiano, que un nacido de nuevo, apostate del Señor. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Pablo lo dice claramente, 1 Corintios 12:3. Porque nadie puede llamar por el Espíritu Santo anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquella persona que apostata, aquella persona que niega al Señor Jesucristo, jamás nació de nuevo, hermano. Porque inclusive hasta el creyente, en la condición que pueda estar, que por estar débil en la fe o por ser pequeño todavía en el evangelio, tuvo algún problema en su vida, se descarrió, se apartó, pero nunca dejan de reconocer que Jesús es el Señor. Y tú hablas con ellos y te dicen, no, sí, yo sé que yo ante el Señor estoy mal. Pero, hermano, te digo algo, todo aquel que es nacido de nuevo, la palabra de Dios lo dice claramente, el que empezó en ti la buena obra la terminará. Pero vamos a volver al texto. Es imposible que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron. Entonces, pero es que recaer, el término recaer del griego en su figura de dicción, lo que nos da a entender es el término recaer es volver a caer a la condición de un hombre caído, adánico, de un hombre espiritualmente muerto. Es imposible que una persona, después de tener vida en el Espíritu, pueda morir espiritualmente. Una vez que el Espíritu nace, vive nuevamente en ti, por el Espíritu Santo de Dios que le da vida, es imposible que vuelva a morir. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá, y el que haya muerto creyendo en Dios vivirá eternamente. El Espíritu no muere jamás.
Entonces aquí lo que está presentando es una suposición negada, o sea que es imposible que esto pueda pasar, porque el término recaer es lo que da a entender es volver a caer, volver a la condición de un estado de un hombre no regenerado. Y que si esto fuera así, entonces Cristo tendría que volver a morir en la cruz por ese hombre. Porque Cristo murió una sola vez, con un solo sacrificio hizo perfecto los santificados. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estén muertos espiritualmente, creyendo en Él, tengan vida eterna. Pero una persona que viva espiritualmente no puede volver a morir espiritualmente, y si volviera a morir espiritualmente, entonces Cristo tendría que volver a morir en la cruz y no volver a hacer más. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Entonces muchas veces dicen, no, que recayó es el descarriado. Bueno, pero entonces pónganse de acuerdo, porque si el término que recaer es descarriado, porque usted lo dice, entonces lo que da a entender es que y lo que está enseñando usted es que toda aquella persona que se descarrió en determinado momento y se apartó del Señor, está perdido. Es imposible que sea reconciliado de nuevo. Y eso va en contra del amor y la paternidad de Dios, hermano, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados murió por nosotros para darnos vida. Entonces, ¿cómo es eso? Ahora que tienes vida te va a matar. Eso no cabe, eso es totalmente irracional, hermano. Y sigamos leyendo el pasaje. Perdón, hermano, gloria a su nombre. Entonces dice, sean renovados, o sea, vivificados nuevamente, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí, o sea, para ellos. ¿Por qué? Porque están volviendo a morir espiritualmente y no pueden volver a morir, porque tendría que volver a Jesús morir en la cruz por ellos, para regenerarlo, pero a ellos, y es imposible. Y entonces dice todo lo demás, pero note, oiga hermano, que no se enseña el versículo número 9. Y dice así, pero en cuanto a vosotros, pero conjunción adversativa, pero en cuanto a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, a los que nacimos de nuevo, hermano. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, que yo estoy seguro que es Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, hermano. Independientemente de lo que se pueda creer, porque es una carta de un judío convertido a judíos convertidos, a judíos que se estaban volviendo, que estaban cavilando en su corazón si volver a las obras de la ley, porque era necesario fundamentarles doctrina, a algunos judíos que habían vuelto a las sombras de la ley porque no habían nacido de nuevo, y es por esto que les tiene que hablar de la fe, pero es un hombre que conoce, que es conocedor, que conoce la ley correctamente. Y dice así, pero, después de esto, pues, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen, aleluya, léalo usted mismo, hermano, capítulo 6, verso 9, sea libre, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque decimos estas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario fundamentarle doctrina a los hebreos. Entonces, hermano, aquí no está hablando en ningún lado de perder la salvación, de que se descarrió, de que se apartó. No, está presentando una suposición hipotética, un supuesto negado de que una persona que ha nacido de nuevo no puede volver a morir espiritualmente, y que si en caso tal vamos a dar a entender que si se pudiera, sería más imposible todavía, porque Jesús tendría que volver a morir en la cruz y no lo va a volver a hacer más. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados que somos nosotros. Entonces, hermano, es necesario estudiar la Escritura. Otro versículo, hermano, otro versículo sumamente utilizado, capítulo número 2 del libro de los Hebreos, 1:5, dice, una salvación tan grande. Capítulo 2, por tanto, ya a entender que por lo que viene diciendo tenemos que leer el capítulo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Anote ese término, hermano, porque deslizar lo enseñan con descarriarse también. Tiene términos bastante para las personas que no analizan correctamente el término descarriarse. No sea que nos deslicemos. Segundo, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De dónde se agarra? Hermano, ¿viste? ¿Cómo vamos a escapar? Si descuida, ¿pero escapar de qué? ¿Y a qué salvación se está refiriendo aquí? ¿Qué significa el término salvación aquí? Ya lo vamos a ver. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, cuando nosotros leemos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Capítulo número 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios venía hablando. Primeramente Dios le habló al hombre personalmente, lo hizo con Adán personalmente. Luego hay la caída, se produce la caída, se produce la ruptura de esa relación, y Dios eventualmente se dirigía a hombres específicamente. Habló por los ángeles, habló por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Que vendría el Mesías, el Salvador, el que nos sanaría. Isaías 53, para muchos teólogos es considerado el quinto evangelio. Porque noten lo que dice Isaías, hablando en futuro, algo que no había pasado aún, dice, por su llaga fuimos sanados. 700 años antes de que esto sucediera. Y ya hablaba en pasado, algo que aún no había sucedido. No dice, seremos sanados, o iremos a ser sanados, dice, fuimos sanados. Tremendo esto. Entonces él venía anunciando, y ahora anunciaba por su Hijo, pero anunciaba ¿qué? El mensaje de la salvación, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces no sea que nos deslicemos. El término deslizar allí es la palabra griega pararueo, que significa pasar por alto, no atender, descuidar, dar la imagen verbal de algo que está a la deriva, como un barco que está a la deriva en el mar, sin timón. Entonces dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué fue firme? Aquí está hablando de la ley. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Por qué? Porque la gente recibía retribución por fallar a la ley. ¿Cómo escaparemos? ¿Pero cómo escapar de qué? De la reprensión de Dios si descuidamos. ¿Pero qué? ¿La salvación? ¿Está hablando ya de la salvación? ¿O está hablando del mensaje de la salvación que ha sido anunciado? Que fue anunciado primeramente por los ángeles, por los profetas, ahora por el Señor y luego por los discípulos. Como dice en el versículo 3, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios, versículo 4, juntamente con ellos con señales y prodigios, como sucedió a partir del libro Los Hechos en adelante. Está hablando del mensaje de la salvación. Entonces, ¿cómo escaparemos? ¿Por qué? ¿Porque la ley mataba? Sí, no. Porque la ley fue colocada, el hombre podía ser justificado por la ley, pero el hombre no podía cumplirla, porque cuando hablamos de la ley no solamente hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de los 613 mandamientos contenidos en los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Pentateuco, por los hebreos la Torá, que Jesús los cumplió completicos. ¿Me entienden? Entonces, ¿verdad? Pero la ley mataba, sí, porque el que quería cumplirla no podía hacerlo. Y eso, como dice Pablo en Romanos 7, que Romanos 7 también se ha enseñado para decir que es la lucha de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne, ¿no? Pablo nos habla de esto en Gálatas 6, pero en Romanos 7 Pablo está hablando de su lucha, la lucha de él, como fariseo, queriendo agradar a Dios por la ley, no pudiendo. Entonces dice, por lo que venía a ser para mi vida, vino a mí a hacer muerte porque me mató. ¿Por qué? Porque no lo pudo cumplir. Y entonces dice, pero ahora pues Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa coma y eso que dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue añadido por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, 2 monjes católicos que estaban al servicio en ese momento del clérigo romano, ¿verdad? Y para condicionar la salvación. Después ellos se convirtieron, pero ya habían hecho el daño. De hecho, la versión Reina Valera actualizada por las mismas sociedades bíblicas de 1989 hace la corrección
Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de una vez cae el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de qué? De la corrección de Dios si descuidamos el mensaje de la salvación. Pero está hablando, hermano, a aquellos que no habían nacido de nuevo. Había muchos judíos que habían vuelto a las obras de la ley, que habían vuelto a los rituales, los sacrificios, tomando por inmunda la sangre de Cristo, que es lo que vamos a analizar en otra oportunidad cuando estudiemos el texto de Hebreos 10, capítulo 26 al 31, que es lo que habla allí del pecado voluntario, que era lo que hablaba la ley, que el hombre por ciertos tipos de pecado hacía expiación. Entonces el volver a los sacrificios de cordero era tomar por inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque los corderos eran simbología del cordero inmolado que iba a ser Jesucristo en la cruz. Y con ese sacrificio hizo perfecto para siempre los sacrificados. No tenemos por qué volver a los sacrificios de animales. Entonces estas personas estaban volviendo, estaban pisoteando y estaban tomando por inmunda la sangre de Cristo, pero eran ellos, no nosotros. Hermano, de verdad, hermano, que es hermoso, es maravilloso poder estudiar la Biblia. Vamos a presentar aquí toda una serie de versículos que se han utilizado para entender esto, pero cuando usted analiza, usted se va a dar cuenta que no hay un solo versículo en la Biblia que te diga que tú como tal puedes perder tu salvación, hermano. La salvación es un regalo, es gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque las obras te hacen a ti gloriarte. Yo oro más que el hermano, yo ayuno más que el hermano, yo estudio la Biblia más que el hermano. Esas son tus obras. Pero la obra completa fue la de Jesús en la cruz, hermano. Y yo estoy seguro que cuando lleguemos a la parte de la regeneración, lo que hizo Jesús en la cruz, la redención, la remisión, la propiciación, para justificarnos, para santificarnos, usted se va a dar cuenta, wow, cómo se cumplió completamente la Escritura, hermano. Vamos a hacer estos estudios cortos, vamos a hacerlo y bueno, hermano, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir, vamos a romper, a tumbar todos estos versículos etimológicamente. Vamos a presentar algunos versículos que te dan totalmente seguridad de tu salvación, que es un regalo inmerecido. O sea, inmerecido, que tú no lo merecías. No lo mereces y no lo merecerás. Es por gracia, por misericordia de Dios. ¿Qué es inmerecido? Que yo le diga a mi hijo, si te gradúas yo te voy a regalar un carro. Y mi hijo se gradúa, yo le regalo un carro. Es un regalo, pero no es inmerecido, lo mereció. Inmerecido es que aún no haya pasado, yo se lo regale. Lo primero que me va a decir, wow, papá, pero yo no lo merezco, sí, hijo, pero me plació dártelo. Así le plació a Dios darnos vida. Hermano, es una bendición poder estar acá, es una bendición poder compartir con ustedes. Los amo en el amor del Señor y en el amor de un cristiano, de un ministro que quiere que vengamos al conocimiento de la fe genuina, de ser verdaderos adoradores, hermano, en espíritu, en verdad. Que usted sepa, que usted tenga motivos correctos en su corazón. Que usted sabe que nada puede obligarlo, que nada puede intimidarlo, manipularlo, sino que usted lo hace por amor, por devoción, por admiración, por honra, por propósito incluso. En la próxima entrega vamos a seguir analizando otros versículos. Vamos a analizar Hebreos 10, del 26 al 21. Vamos a analizar Gálatas 5:4. Vamos a analizar Primera de Pedro 2, 20, 22. ¿A quién le está hablando allí? ¿Qué es lo que está hablando? Vamos a hablar de Gálatas, que se ha utilizado Gálatas 5:4, que dice: de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído. Entonces, no, hermano, sí, mira, puedes caer de la gracia, pero ¿qué es lo que está hablando allí? ¿A quién se refería? ¿Por qué Pablo dice eso? Estaba hablando a los judaizantes que estaban entrando allá, que estaban enseñando a los gálatas que aparte de la gracia tenían que circuncidarse. Por eso es que Pablo comienza leyendo el capítulo 5 ahorita de Gálatas, hermano, para que usted se dé cuenta. Pablo está hablando de quién los mandó a circuncidarse. Corríais bien. ¿Quién os estorbó? Por eso creo que es el versículo 11. Versículo 12 dice: ojalá se mutilasen
aquellos que los perturban, o sea, se cortasen el miembro, aquellos que los obligan a circuncidarse. Pero hermano, es hermoso, es maravilloso poder conocer la gloria, poder conocer la gracia y la misericordia de nuestro Señor y el amor por nosotros. Sean bendecidos, hermanos, su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Bendiciones.